Bienvenidos una vez más a su espacio de Interactuando. Continuamos en esta interesante serie sobre de vuelta o de regreso a la cruz. En esta ocasión tenemos el capítulo número 3 y también contamos con un gran invitado, teólogo brillante de esta nueva generación, que nos estará ayudando a desarrollar este tema. Así que tenemos a nuestro hermano Clisnel Pérez. Amén, amén. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Gracias por la invitación de esta familia. Su palabra es suficiente para poder compartir aquí algunas cositas que estaremos hablando en esta tarde ya. Y esperemos en el Señor de que Dios nos ayude. Un saludo especial también a mi pastor Maximiliano Mercedes, que me está apoyando allá, y a mi familia también. Un abrazo a todos y a mi iglesia. Bien, excelente. Tenemos también al pastor de Maquiteria. Dios les bendiga a todos y a todas los amigos que nos escuchan toda la semana a través de esta plataforma. Su palabra es suficiente para nosotros, un grato placer poder estar una vez más en este tema tan interesante. A pesar de que uno conoce, Valdés, las implicaciones o lo que la palabra de Dios habla sobre la cruz, no deja de conmovernos profundamente cuando estudiamos este tema tan fascinante y tan olvidado en estos tiempos. Realmente la cruz de Cristo, no solamente como diríamos anteriormente, el objeto, por así decir, sino el simbolismo que es para los cristianos, es algo altamente fascinante. Eso es así. Bueno, continuamos entonces en el desarrollo de esta serie, en este tercer tema. Y hoy vamos a hablar de el Jesús crucificado, el Cristo que predicaron los apóstoles. Yo creo que esto nos obliga necesariamente como a ir a la fuente, a la raíz de todo, a lo medular, a lo que importa. Así que me gustaría comenzar preguntándole a ustedes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese Jesús que muchos predican hoy y este Jesús que nosotros vemos que predicaron los apóstoles? Si ustedes entienden que hay alguna diferencia. Bien, me gustaría comenzar diciendo o introducir esta respuesta a la pregunta de que hay diferentes pasajes en la palabra de Dios, epístolas escritas por el apóstol Pablo, donde podemos observar de que dos de ellas es la que más se utilizan para hacer cristología. Y la cristología es la rama de la teología que estudia la vida, la obra y la misión de Jesús. Entonces, podemos ver que estas dos epístolas son Colosenses y Efesios. Es las dos epístolas que nosotros vamos a basar en esta mañana para responder esta pregunta. Porque también utilizaríamos un libro muy contundente que registra los hechos de los apóstoles, que se llama Hechos, valga la redundancia, pero que no lo escribió Pablo, lo escribió Lucas. Y vemos ahí cómo los apóstoles presentan a un Jesús que mediante a él uno es transformado, que mediante a la predicación de Cristo las personas son confrontados, las personas son llamados al arrepentimiento. Pero vemos hoy en día que la predicación de hoy, haciendo una comparación, vemos que hoy se predica un Jesús sin señorío, un Jesús centrado en el hombre, un Jesús sin que tú no le exijas, sin que tú tienes que aceptar al Señor, pero sin exigencia. No hay ninguna exigencia para eso. Y sobre todo se predica sin siquiera centrarlo a la enseñanza de la cruz. Eso es algo que preocupa cuando el apóstol dice en Colosenses que Jesús es todo el centro del universo. Cuando lo manifiesta en Efesios de que es aquel que tiene poder para salvar, y cuando lo esboza Pablo como el eje de la reconciliación de Dios con el hombre. Entonces, vemos que en este tiempo adolece mucho la predicación acerca de estos puntos céntricos de que los apóstoles enfocaban el mensaje de Cristo. Wow, interesante. Tonín. Sí, definitivamente, en comparación al Cristo que predicaron los apóstoles, el Cristo que murió en la cruz, en reiteradas ocasiones, pues, Cristo es presentado como el centro del Evangelio, el centro de la predicación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Cristo es el centro. Y a diferencia hoy en día, o en sentido general, con mucha frecuencia vemos a un Cristo que se adapta al hombre, ¿verdad? Y como decía el estimado Clisnel,
el antropocentrismo ha ocupado un lugar preponderante cuando el centro del mensaje es el hombre y nosotros buscamos muchas veces aliviar los males que pueda tener la persona o darle una palabra que sea confortante, olvidándonos que el mensaje de Cristo pues también trae retos, trae demanda en las personas. Cuando mezclamos o unimos quizá el Cristo que predicaron los apóstoles y vemos hoy en día el Cristo que se predica en muchos lugares, vemos una gran diferencia. Vemos una gran diferencia porque los apóstoles querían presentar a Cristo como el héroe, como lo que es, como el centro, pero hoy en día vemos al hombre como el héroe, ¿verdad? Como el grande en el centro de la predicación y obviamente hay gran discrepancia entre ellos. A mí me gustaría pensar, Clisnel, que y Antonín, una de las formas de interpretar, por ejemplo, Apocalipsis, es que se toma las 7 iglesias como 7 periodos de tiempos y alguien pensará y dirá que nosotros nos ha tocado vivir el tiempo de la iglesia de la Odisea. Nosotros estamos en el tiempo, Antonín, donde la iglesia dice, como dijo la Odisea, yo soy rico, me he enriquecido, yo no tengo de necesidad de ninguna cosa, pero resulta que la respuesta de Dios es, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, el ser humano hoy, en la predicación, lamentablemente hay que decirla, si la comparamos con la predicación que vemos de parte de los apóstoles a lo que vemos hoy, hay una predicación muy anémica. Realmente no está centrada en el mensaje de Cristo. Está como pensada para hacer sentir bien a la gente, para servirle de motivación, para motivarles, pero no pareciera hablarnos a nosotros de la cruz y de los sacrificios y retos que vamos a tener en este camino. Es como si eliminar el mensaje de la cruz hace el mensaje más friendly, más digerible, más suave, le da apertura para que la gente pues sí quiera, ¿verdad? Acceder o venir aquí a la gracia. Porque hay algunos, decíamos en los programas anteriores, Clisnel, como que estudiaron el panorama y dijeron, bueno, decirle a la gente generación de víbora, vamos a eliminarlo porque ese mensaje está fuerte. Decirle a la gente que es un impío, hijo del diablo y es pecador, que es un miserable, pobre, ciego y desnudo, que necesita de Cristo, eso no va a vender porque eso no va a atraer a la gente. Así como que fue como que eliminamos lo que sonaba muy duro porque no era como muy comercial o muy vendible y sin quererlo o queriendo, al final terminamos restándole al mensaje de la cruz, que a diferencia del mensaje de los apóstoles, no predicaban para ser populares, para alcanzar seguidores en las redes sociales, si hubiese existido, para hacer un nombre, para que dijeran yo soy el mejor de los apóstoles de Jesús. No había una competencia porque todos estaban claros que el centro era ¿quién? Cristo. Entonces creo que esa diferencia a cómo se predicó la palabra, a cómo se está predicando de alguna manera hoy, es lo que hace como que esta predicación de nuestro tiempo sea, siento que tan anémica, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿por qué la cruz es un mensaje ofensivo si tomamos en cuenta el contexto del primer siglo? ¿Por qué la gente se ofendía tanto, Crisnel, con ese mensaje? Mira lo que sucede. Quisiera hacer un paralelismo bíblico histórico, haciendo un método que se llama historia crítica. Es tomar los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, para los cabalistas, la Torá y los judíos, y utilizar qué significaba para los egipcios ser un pastor de ovejas. Según lo que enseñan los comentaristas bíblicos y personas estudiosas acerca del pueblo de Egipto, eso era una ofensa. El pastor de ovejas era lo más insignificante que había. Y vemos como un príncipe, una persona criada con privilegios, aunque era hebreo, llamado Moisés, es llevada hacia aquel lugar y luego Dios lo saca de Egipto y lo lleva a pastorear ovejas. Me imagino la confrontación que debería tener Moisés diciendo, óyeme, yo fui educado pensando que esto era denigrante, más sin embargo este es mi oficio. Y vemos como el mismo Moisés en Deuteronomio 23:13 habla de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Imagínense ustedes que los judíos tenían eso como maldición
y ver a los apóstoles predicando en el primer siglo aquel Cristo crucificado en un madero, como que ese Dios que se hizo hombre, ese enviado, ese ungido, ese Mesías, ese Cristo, estaba bajo maldición porque lo colocaron en una cruz para morir y ser maldito. Mas, sin embargo, el trasfondo del mensaje de la palabra es que a pesar de que Él fue crucificado, Él resucitó y nos dio vida con esa resurrección. En el primer siglo era tan confrontante para los judíos, porque dice el apóstol Pablo que es tropezadero, inclusive para ellos, y para los gentiles es locura. Porque decían, ¿cómo tú vas a presentar a una persona que murió en una cruz, que es símbolo de maldición, como de una forma denigrante? Y sin embargo, en esa humillación que recibió, puedo yo recibir una escapatoria a lo que estoy viviendo. Y vemos que muchas personas en el primer siglo se resistían a aceptar este mensaje porque entendían de que no era suficientemente teológico, según lo que ellos entendían en el contexto cultural, para poder aplicárselo a su entendimiento. Es como lo que yo empecé a decir. Un Moisés que tenía un concepto de lo que era alto, ver esta confrontación, que Dios es el Dios de las confrontaciones, y ver a Jesús, que a pesar de que el madero es un símbolo de maldición, Él lo vuelve ahora un símbolo de redención. Wow. Bueno, para los griegos, como dice Crinel, era una locura, porque la idea que teníamos de Dios era un Dios glorioso, un Dios sabio, poderoso, y que alguien muriera en una cruz, símbolo de maldición. La cruz era el castigo más cruel que podía haber, la cual estaba reservado para personas que eran esclavos, personas que eran rebeldes, personas que eran criminales. La cruz era señal de dolor, tú decir que el rey murió. Bueno, alguien dice que la cruz era señal, era como símbolo de prostíbulo, de delincuencia. Y decir que un rey o el Salvador murió ahí era lo contradictorio, en verdad. Para los judíos, una maldición. Para los griegos, una locura intelectual. Como que no coincidía con el perfil que ellos entendían que debería tener el Mesías o Jesús. Y por eso había esta contradicción y fue el lugar que Dios escogió para mostrar su gran amor por la humanidad, la cruz. Wow, interesante, interesante. Bueno, continuamos entonces. El núcleo del mensaje de los apóstoles, cuando predicaban a Cristo, ¿cuál era? ¿Cuál era el centro? ¿Cuál era el énfasis? ¿Qué era lo medular de ese mensaje de la cruz? Bueno, básicamente, el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de la cual yo soy el primero. Pero como decíamos en programas anteriores, el mensaje de la cruz, el mensaje de los apóstoles y el mensaje de Cristo como tal, no es un mensaje complicado como muchas veces la gente lo quiere presentar o lo presenta. Era algo básico. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea, basaban su mensaje en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Es el centro del evangelio, es el centro del mensaje, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, murió, resucitó, y esa resurrección es la garantía de nuestra salvación, o de la salvación de todo aquel que ha puesto en él su fe y confianza. Yo creo que yo puedo citar dos grandes autores que estoy leyendo ese debate académico que llevaron. Uno es Carbar y otro es Tillich. Carbar lo estoy estudiando bastante, al igual que Tillich, porque me asombra las respuestas de ambos. Y Barr dice que Jesús es el contenido del mensaje, no es el medio, sino es el fin, acerca de la cruz de Cristo. Y Tillich dice que Jesús es la revelación definitiva de Dios, predicado por los apóstoles. Y se basaba en estos puntos, en que se proclamaba que Cristo era crucificado, pero también resucitado, y era el Señor. Y esto exigía un arrepentimiento y produce, después de que la persona se arrepentía, una vida nueva. El núcleo de la predicación de Cristo es sencillo. Para hacer una exposición teológica que lo vale, pero es sencillo, y es que una persona era esclavo de un amo, de un dueño malvado, y viene un Salvador a libertarte para darte una nueva vida. Es como darte una segunda oportunidad y decirte que ese que el otro te decía que no vale, tú sí vales para ese. Pero
aceptando lo que Él te pone como condición. Y es algo tan maravilloso que me llama la atención. Y es que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Wow. Tremendo. El apóstol Pablo define claramente el evangelio, que consiste en dos cosas: la muerte y la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15. Pero Pablo era un adelantado. Vamos a reconocer, señores, que Pablo era un adelantado, porque recordemos que esa revelación progresiva que nosotros, después que tenemos todos los libros, tenemos una Biblia, es que uno va enlazando y aquí y allá. Pero Pablo, para su tiempo, decir cosas como esas, señores, o sea, era una brillantez. Porque ¿quién más parte de Pablo saltaba con cosas como esa? O sea, recordar que esa revelación, porque por ejemplo, ¿qué ustedes han citado? Para algunos era locura y para otros, ¿qué era? Maldición. Entonces, no tenía lógica, eso no tenía sentido. Lo que los cristianos me están diciendo a mí, que significa lo que Jesús hizo en la cruz, eso no tiene ningún sentido. Porque los dos sentidos lógicos, eso rompe esa lógica. No. Jesús hace ese hombre, o sea, Dios hace ese hombre y viene y muere de que en una cruz. No es posible. ¿Cómo entendemos eso? Pudo haber muerto de otra manera, pero no, en una cruz. Entonces, fíjense que la historia hubiese sido distinta si Jesús muere en esa cruz y no resucita. Porque hubiese muerto un loco más hubiese muerto ahí. Pero el hecho es que no solamente murió ahí, sino que resucitó. Entonces ahí, una de dos, debate académico. O Jesús era un loco, que todo lo que dijo fue un estado esquizofrénico, o tenía razón. Y si tenía razón, entonces tenemos que aceptar que era Dios, porque al final no solamente dijo, sino que lo demostró. Entonces, ¿cómo tú refutas eso? Mira, es interesante lo que mencionas, porque leyendo a un autor contemporáneo, filósofo contemporáneo, que ahora no me llega a la mente, que escribió recientemente el argumento Kalam, ahorita me llega a la memoria él decía, o fue que nos vendieron una buena historia de locos, 12 locos nos dieron una historia, que comenzaron a predicar un Jesús que se murió y se mantuvo esa predicación hasta nuestros tiempos, o todo lo que ellos dijeron es la verdad y nos resistimos a creerla. Tú sabes que en términos políticos y en mercadología, se trabaja mucho la percepción. Y por eso es que hay personas que tienen que vender una imagen, vender un nombre primero para que tú creas después en el producto. En el caso de Jesús fue todo lo contrario. A Jesús no le hicieron unas buenas relaciones públicas previas. O sea, no hicieron un trabajo de mercado, porque como tú vienes a escoger una cruz, o sabiendo lo que significa, para tú morir. Pero Dios le plujo usar ese método como para salvar a las personas. Algo tan sencillo, pero tan significativo. Y a lo que ustedes decían ahorita, uno escucha personas que ahora tienen una nueva revelación diciendo que lo que dijo Jesús, que no fue tan cierto, que lo que hicieron los apóstoles. Pero tú hablabas en día pasado, Valdés, de tantas personas que prefirieron morir de la forma más cruel con tal de no negar su fe. Creyeron, personas de todos los niveles, intelectuales, a la altura de Pablo y otros más, por su fe en Jesús, porque estaban convencidos. Es evidente que no es cualquier cosa. Cuando Jesús, cuando en alguna ocasión quisieron detener a dos apóstoles para que no sigan predicando, que en aquel episodio Gamaliel les recomienda a los líderes del momento, dice, dejen a esa gente tranquila, porque si esa obra no es de Dios, si ese Jesús que murió no fue un mensaje correcto, no fue un mensaje divino, pues eso va a desvanecerse, como ha ocurrido con otros líderes. Pero si esa obra es de Dios, ustedes no la van a detener. Más de 2000 años, miles de personas
en todo el mundo, millones de personas confesando a Cristo, siendo salvos, siendo bendecidos, siendo transformados, es evidente que la obra era de Dios. No, yo me imagino de que, Pedro, yo voy a morir por una mentira. No, Crucifíqueme de espalda. Oh, Andrés, no. vamos, crucifíqueme en cruz, ven. Y todos los apóstoles morir por una mentira. Eso, y después de los apóstoles, los discípulos de esos apóstoles, que fueron muchísimos, que lo perseguían, que lo mataban, que lo llevaban al coliseo, que los animales se lo devoraban, morir por una mentira. No, nadie en su sano juicio hace eso. Pero otra cosa, Anthony, tomando en cuenta algo que tú acabas de decir, que a Jesús no le hicieron una buena propaganda, ¿no? Pero si nosotros sabemos el contexto cultural, yo no pongo que las primeras personas que salgan a anunciar mi resurrección sean mujeres. Exacto. Eso no es creíble. Exacto. Yo pongo tres o cuatro hombres. Y con de dinero y cierta políticos, reputación, sí. que me hagan la propaganda. Vayan y digan que ustedes le creen, Antonín. Pero pone a mujeres. O sea, es que era la cosa más improbable de creer. Y que la persona con la cual se codió Jesús al principio, su equipo que estaba formando, no era la mejor representación de la sociedad en aquel entonces. O sea que para hacer un trabajo político, mercadológico, se trabaja, ¿verdad? Con cierto sentido para que la marca pues tenga éxito. Pues como parece que no lo asesoraron bien. No. Bueno, entonces, señores, tomando en cuenta el evangelio según nosotros lo podemos entender a través de Pablo, que era, repito, para mí el más brillante, por lo menos en su época, ¿cómo nosotros pudiéramos explicar ese evangelio como a través de Pablo, ¿no? A través de Pablo, ¿cómo entiende Pablo el mensaje de la cruz? ¿Cómo Pablo entiende este tema de la resurrección, de la muerte? Porque créanme que si todavía hoy a cierta persona le cuesta entender, yo imagino en la época de Pablo diciendo eso, cuando no había tal vez una Biblia como la tenemos hoy como referencia. Bueno, hablando de cómo Pablo perfiló, resumiendo el evangelio que predicaba Pablo, yo puedo utilizar un gran hombre de Dios llamado John Newton. John Newton fue un esclavo que duró la mayor parte de su vida en un barco siendo esclavo, maltratado, encadenado, amarrado, y solamente le daban las sobras. Y luego que lo encuentra un amigo de su padre en otro barco y lo libera de su esclavitud, él tiene un encuentro con el Señor. Y él se dio cuenta de que es mejor ser esclavo de Cristo que esclavo del otro. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos presenta que somos siervos del Señor. Pero tal vez Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina pusieron siervo en vez de esclavo, como dice la traducción griega original, que doulos es esclavo, por el contexto que se vivía. Tú sabes que estaban peleando por la liberación de los esclavos y eso. Ellos para no vulnerar sensibilidades, pero en realidad la palabra siervo es, la traducción del griego es doulos y doulos significa esclavo. Y John Newton, en una de sus predicaciones, a lo último de su vida, le preguntaron esa pregunta: ¿cómo tú resumes el evangelio? Y creo que Pablo también lo respondió primero, y es: soy yo un gran pecador y me encontré con un gran salvador. Así es. Y yo diría que yo, Clisnel, siendo un gran pecador, fui alcanzado por ese gran salvador. Y Pablo lo dice a sí mismo, que él murió por nosotros, la cual yo soy el primero, diciéndolo. Es el resumen del evangelio del apóstol Pablo. Claro. Fíjate que Clinel ha dicho exactamente, básicamente lo que es el evangelio. Bueno, estamos en un tiempo de mucho código, ¿verdad? Ahora se predica en base a código, en base a revelaciones y experiencias extrañas. Conozco el tema de una persona que tuvo un lugar donde habían personas nómadas prácticamente, que no tenían una civilización realizada, y el traductor, o sea, unos misioneros fueron allá a predicar, y el traductor le decía: trata de ser lo más llano posible a la hora de predicar, porque no hay mucha herramienta para poder interpretar. O sea, uno apenas se puede entender. Y el mensaje fue sencillo: hablar con personas que apenas sabían hablar, y le decían: de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para aquellos que pongan su fe en Él, sea salvo. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, no es complicado ni de explicar ni de entender. Es básico. Fíjate en lo que dice el apóstol Pablo, en este caso, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, la obra que hizo Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección, esto es básicamente el Evangelio en sí. Mira, yo sé que el tiempo, tenemos una lucha con el tiempo, pero la pregunta clave o básica que en cualquier cultura, cualquiera que nunca, vamos a suponer, haya leído la Biblia y usted le esté predicando acerca del mensaje de la cruz, la pregunta recurrente sería, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, cree en el Señor Jesucristo. Pero si es tan sencillo, señores, ¿cómo nosotros hoy hemos complicado este asunto tanto? ¿Qué tú tienes que hacer para ser salvo? Mijo, cree. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. O sea, pero lo único es poner nuestra vista en Cristo. Pero es que mencionar a Cristo y mencionar la cruz y mencionar todo lo que eso implica va a alejar a la gente. ¿Por qué no? Porque tú sabes que el sacrificio, la negación, nadie quiere eso. Entonces la gente como que le ha vendido al otro cristianismo sin cruz. Entonces tú vendes cristianismo sin cruz, eso no es, ya no es evangelio. Entonces yo creo que esa parte ahí, voy a estar haciendo énfasis en toda la serie con eso. Mira, yo entiendo que muchas de las personas se llevan de una corriente que surgió en el 1970 y algo, de los diferentes tipos de predicaciones, de la prosperidad y todos esos mensajes que persiguen o se originan en el 1880 y algo con una teología liberal, donde ellos imponían lo que es la evolución y todo ese asunto dentro de la Biblia. Y hay un autor que se remonta mucho más atrás, apellido Schleiermacher, alemán él, que él expone lo que es el Fuller o el Führer. Y él habla de que el Führer es como tú quieras sentir a Jesús sin tener el impedimento de lo que te ponen en la iglesia o el impedimento lindo, ¿no? De lo que te ponen. Es como tú sientes a Jesús, ese camino que tú más puedes llegar a él. Y es interesante leer a la imagen, cómo él llega a esa conclusión. Y desde ahí se va construyendo esa edificación hasta pintar un evangelio como que tú puedes acceder de manera sencilla. Pero nos olvidamos de un sistema en el Evangelio de Lucas que habla de un joven rico. Que el joven rico Jesús le dijo que lo siga. Y él dijo, Jesús le pregunta, ¿tú guardas los mandamientos? Sí, desde niño yo los guardo. Y Jesús le dijo una sola palabra. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico lo siguió. No. Se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Porque lo que te aferra, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. En este tiempo, llevar un mensaje de que tú tienes que creer en Jesucristo, eso confronta directamente al peso que tiene la persona en su corazón. Y por eso es que se resisten a creer. No es por otra cosa, es por la dureza del corazón de ellos. Wow, tremendo. Bueno, el tiempo avanza, señores. Esto habría que hacer una segunda o tercera parte de esto. Señores, ¿qué ocurrió espiritualmente en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cuando la muerte de una persona ha generado un impacto tan grande en la historia, como la muerte de una persona y su posterior resurrección logra dividir la historia en dos. Como la influencia de una persona, porque Jesús no fue el primero ni el último que murió en una cruz. ¿Por qué? ¿Por qué la influencia? ¿Qué fue lo que ocurrió espiritualmente ahí? Que todavía estamos hablando 2000 años después de ese hombre que murió en una cruz. No la influencia de una persona, es el Dios hombre, el enviado de Dios, el Dios de la creación se hizo hombre y tomó un cuerpo humano, una forma humana para venir a morir. Han pasado muchas personas, como tú dices, personalidades, y ninguno ha dividido la historia, ni ha ocurrido lo que ocurrió justamente cuando en la muerte de Cristo. Desde que el velo se rasgó y todos los acontecimientos que se dieron, incluso hasta sobrenaturales, es evidente que no fue cualquier persona que murió allí, que no fue cualquiera que murió. Y realmente este hecho era la consumación de la salvación.
Allí estaba siendo derramada la sangre del unigénito de Dios, del amado del cielo, del Dios hombre. Y siempre se ha hablado de que había, sin querer o queriendo, cierta insistencia a que Jesús no llegara hasta allá, Ujú. hasta la cruz. Fíjate que la multitud le decía, si sálvate de mucha gente, sálvate tú mismo. Ujú. El que estaba al lado de la cruz dijo, pero si tú eres hijo de Dios, bájate. Hay un predicador que decía que Jesús decía, no me bajo y no me bajo. O sea, Jesús estuvo peleando ahí. Había una intención de que él no bajara, pero él tenía que cumplir. Y Pedro, a través de Pedro, Oh, pero todo el Satanás usó mundo. el pichón ahí a Pedro le dijo, pero Pedro. Jesús, ¿cómo tú te vas a poner a eso, muchacho? Él dijo ¿Cómo eso. tú te vas a exponer? Pedro no entendía lo que significaba todo esto. O sea, no era cualquier persona, porque cuánta gente murieron, incluso murieron hasta por la causa del evangelio, de lo que creían. Pero nadie de lo que ha muerto es el Hijo de Dios, el Wow. enviado del Y, cielo. y recuerden que los evangelios narran en el episodio cuando Jesús está en la cruz, creo que en la hora novena, se oscureció el cielo, se Claro. oscureció todo, Ujú. y que el velo del templo, después de todo eso, que Jesús expira, se rasga en dos. Pero me gusta ir a los diferentes tipos de comentaristas bíblicos, y uno de los exégesis más brillantes del Nuevo Testamento, para mí, lo escribió Donald Fee, Gordon Fee. Y Gordon Fee establece en esa particularidad, cuando Jesús está ahí, que él está enfrentando literalmente todas esas potestades de las tinieblas, como que querían como llevar como el dominio en ese momento contra Jesús. Y Jesús, solamente con presentarse como sacrificio vivo, como ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a todos los está exhibiendo públicamente en esa cruz. Está diciendo, vengan, que ustedes son los que van a ser crucificados aquí. Y me asombra tanto esto, porque luego de ese rompimiento, de ese yugo que tenía el enemigo, las huestes espirituales de maldad sobre el mundo, cómo Jesús le arrebata el dominio y el control salvífico de las personas, vemos que a partir de esa fecha la historia cambia. Ya hay una salvación, ya hubo un Salvador que nos rescató, y mediante a él nosotros entonces alcanzamos una eterna salvación. Wow, Es tremendo, tremendo eso. tremendo. Señores, ya estamos finalizando, pero tengo dos preguntas rápidas. Eh, ¿Por qué ustedes creen que la cruz, ese mensaje de la cruz, sigue siendo locura el día de hoy? Hmm. Esa locura, si para los griegos, si para su época cuando Pablo lo dijo, sonaba locura, hoy yo creo que sigue sonando una locura, ¿no? Suena hasta desfasado nosotros hablar de Jesús hace 2000 años. O sea, la Biblia es anticuada, eso fue escrito por hombres. Es más, la Biblia tiene errores. ¿Cómo vamos a creer eso? Es un cuento de hadas, eso es mitología. Entonces, suena hasta ridículo a veces uno hablar en un podcast 2026, que pudiéramos estar hablando de otra cosa, hablando de Claro. chisme, hablando de otra gente, tirando a la gente para adelante, buscando Farándula like, cristiana. farándula. Pero este mensaje, aunque no vende, no es muy agradable, no es muy popular, creemos que tal vez sigue siendo una locura para mucha gente. Así que en ese sentido, ¿por qué ustedes creen que sigue siendo como una locura el mensaje? Mira, a pesar de que hoy en día tenemos, por ejemplo, café sin cafeína, leche sin lactosa, eh, tenemos evangelio sin cruz y sin Cristo, que es lo mismo. Bueno, el programa anterior ustedes hablaron de ¿Ustedes? de Una la limonada sin limonada limón. sin limón. Realmente, yo creo que las mismas condiciones que se dieron antes se dan hoy en día. La predicación o el mensaje del evangelio no es tan llamativo, no es tan agradable el negarse a sí mismo, el amar a Dios, el dejar que Cristo sea el timón de tu vida, de someterse a Dios. Eso a veces como no vende, sobre todo en medio de una generación empoderada de personas que obviamente tienen sus propios criterios, y por eso a veces la predicación o lo que se vende del evangelio suele ser más llevadero. Se resalta más la figura de las personas. Óyeme, decía alguien, un pastor, un predicador, que si Cristo
viniera hoy en día y viera las razones, o sea, lo que se predica el Evangelio, pues él ni hubiese muerto. Pero usted también así ya, porque se está vendiendo que tú, el líder que hay en ti, el poderoso. Pero ¿cuántas veces tenemos que escuchar predicaciones basadas en la obra que tú hiciste? Yo tuve la oportunidad de escuchar bueno, una entrevista que le hacían a alguien sobre un destacado predicador dominicano que murió. Y yo quise saber de él, vamos a escuchar de este hombre, pero sentí cierta repugnancia porque todo se basó en lo que ese hombre hizo y que un día predicó y durar una hora hablando. Yo no suelo comentar ni nada de eso, pero yo dije, pero Dios bendiga a ese siervo que murió y que bueno, pero me quedé esperando en algún momento que brillara Cristo. O sea, no se mencionó Cristo. Ahí se habló de lo que hizo esa persona y por eso es más llamativo decir que tú eres usado por el Señor, que los milagros, que todo eso, y no vender a Jesús, porque yo creo que las mismas razones en algún momento que existieron para ver con cierto desprecio, con cierto desdén lo que es la cruz de Cristo, la tenemos hoy en día. Por eso se busca una forma más comercial de predicar el Evangelio para no asumir lo que puede asumir conocer a Cristo. Miren, el apóstol dice que aunque la predicación, yo parafraseando lo que dice el texto en Corintios, suene para muchos locos, soporten esta locura, como hay una persona, sopórtenme esta locura porque es lo que a mí me caracteriza. ¿Por qué es locura para muchas personas hoy en día, aún el mensaje del Evangelio del Señor? Porque es que el Evangelio no es un pan dulce. No. El Evangelio es confrontativo. Y cuando uno aprende a entender de que el Evangelio es confrontativo, entonces lo predica como lo entiende, que es confrontante, pero es necesario. Porque dice la palabra que aún los ángeles anhelan tener esta misión que tenemos nosotros de predicar la palabra. Entonces, decir en este tiempo de que tú puedes formar tu familia con una mujer es algo locura ahora. Decir en este tiempo de que tú puedes mantenerte fiel a tu esposa o a las mujeres fieles a su esposo es locura en este tiempo. Decir en este momento de que tú tienes que servir al Señor, de que tú tienes que abstenerte de asuntos que para otras personas son deleites, placeres y eso, es locura para ellos. Mas, sin embargo, nosotros entendemos que todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros predicamos y ejercemos y actuamos con nuestros ejemplos es respuesta a que un día nosotros decidimos aceptar al Señor y predicar, no solamente con las palabras, no solamente con los mensajes, con las acciones, sino también con el ejemplo de que nosotros sí obedecimos una vez y damos ese mensaje de la cruz, que aunque es insoportable para muchos, es el objetivo esencial para nosotros. Wow, bueno, se nos agotó el tiempo por hoy. Clisnel, una vez te damos gracias, ¿verdad? Por acceder a la invitación, por aportarnos con el conocimiento que el Señor te ha dado. Gracias a ustedes. Esperando que el programa haya servido de edificación para todos los que nos escuchan. Esto fue un episodio más de Interactuando. Que le bendiga.